Estamos estudiando el Evangelio en Gálatas. Recuerden, si desean una copia de la presentación, visiten escuelasabatica.2000.org. Y si les gusta, pongan me gusta y compartan con sus amigos. El tema para hoy día es la unidad del Evangelio. Miren qué versículo de memoria. Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. Aquí el deseo de Pablo es: estén unánimes. Y parece que a través de toda la Biblia muchos versículos apelan a la unidad de los seres humanos, de la iglesia. Juan 17:21, por ejemplo, Jesucristo dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estamos estudiando la unidad del Evangelio y tanto Pablo como Jesucristo nos piden: sean unos, sean unos. Y miren lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, la preocupación del apóstol es: estén unidos, que no haya divisiones. ¿Por qué será esa preocupación? Porque hay un dicho muy famoso que dice: divide y vencerás. Divide y vencerás. Y el enemigo está listo para dividir a la iglesia. ¿Está listo para qué? Para hacer que la iglesia tenga problemas de cualquier índole. Miren lo que pasó en 1 Corintios 1:11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas, problemas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿A quiénes tenemos que seguir? ¿Cuál es el detalle de la amonestación del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él nos pide? ¿Por qué nos pide: estén unidos, estén con un mismo sentir, con un mismo corazón? ¿Por qué? Porque ante este problema de división, ¿cuál es el foco que tenemos que tomar? Miren lo que dice 1 Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? ¿Cuál debería ser el foco entonces de la iglesia? Cristo. Cristo, nada más que Cristo debería ser el foco de la iglesia. Nosotros los líderes, no. Nosotros los líderes solamente somos instrumentos de aquel que murió por nosotros. Nada más que por eso. La clave de toda unión tiene que ser ¿quién? Cristo Jesús. ¿Acaso Cristo está dividido? Entonces, el primer punto que Pablo quiere recalcar es: la unidad es importante dentro de la iglesia, pero una unidad enfocada ¿en quién? En Cristo, nada más que en Cristo. Saben que si uno no está unido, no hay paz. Y si no hay paz, no hay organización, no hay nada. Y miren lo que dice Hechos 10:45, especialmente cuando hay división. Cuando hay división, miren. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron
atónitos. En ese tiempo había los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos. Se quedaron atónitos ¿de qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dos culturas, dos pueblos, dos situaciones diferentes. Los judíos que son de la circuncisión y los gentiles que eran de los de la incircuncisión. Y que también habían recibido el Espíritu Santo. Que también habían recibido el Espíritu Santo, que también eran cristianos. Los dos habían aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces estaba ese problema latente. Y miren lo que dice Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. ¿Cuál era el problema? La circuncisión. ¿Y por qué era el problema? Porque, bueno, la lección decía y explicaba un poquito más acerca de eso, porque decía también que la circuncisión era parte de un pacto que Dios había establecido con Abraham. So que no era que ellos estaban inventando algo, ¿no? Sino que era un pacto que Dios había establecido en años anteriores, en el pasado con Abraham. Entonces eso era una señal que los identificaba a ellos como pueblo escogido de Dios a través de eso. Entonces el problema aquí ahora era que ellos querían que todos, aún los gentiles, también fueran circuncidados. Y la lección decía que el problema de ellos era uno solo. Ellos ya habían llegado a tal punto a pensar de que la circuncisión era importante para la salvación. Entonces ahí estaba yo creo que el problema más de ellos. Wow. El problema era la circuncisión. Los judíos cristianos, ¿qué pasó? Tenían la costumbre de circuncidarse. Los gentiles cristianos, no. Entonces, parte de estos judíos cristianos querían que obligar a los gentiles a circuncidarse. ¿Por qué, pero? ¿Por qué? Miren lo que dice Génesis 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, le dijo Dios a Abraham. Y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Era una realidad que no se podía negar. Era una señal de pacto entre el pueblo judío y Dios. Hermano Armando, si bien todo esto es cierto, nuestros hermanos judíos en ese momento eran muy celosos en guardar su tradición y parte del pacto. Pero se habían olvidado de algo bien importante. Cuando Jesús murió y el velo del templo se rompió, quedó expuesto que todo lo que era prohibido. Ustedes saben, el que llegara medio a tocar el arca caía muerto inmediatamente. Todo eso del pasado, todo lo que era tradición y que apuntaba al sacrificio de Jesús, ya se había cumplido, ya no más. De ahí que el apóstol Pablo se hace el apóstol de los gentiles, el apóstol de los judíos, el apóstol Pedro. Pero era una cuestión de tolerancia y crecimiento cristiano. Y es lo mismo que nosotros vemos en nuestras iglesias hoy, mi hermano. ¿Hasta qué punto nosotros arriesgamos el fondo realmente del evangelio por tratar de mantener la forma? ¿Qué es más importante? ¿El fondo, como lo estaba guardando el apóstol Pablo a nuestros hermanos judíos, que querían ahora todo el que entrara tenía que circuncidarse? Jesús vino para romper con eso. Ya no hay más, ya no hay pueblo escogido, ya ustedes no son el pueblo selecto. Ahora el mensaje se abrió. Sobre todo porque la salvación, como vimos el que usted mencionó, la salvación es a través de Cristo Jesús. Eso no es a través de ninguno de ese tipo de cosas que ellos pensaban que era. Entonces vemos algo especial aquí,
La realidad era que los judíos tenían el sistema de la circuncisión. Pero ¿cuál era el ideal de Dios para la circuncisión? ¿Cuál era el ideal de Dios? Miren lo que dice Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese era el ideal. Y miren lo que dice Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. Entonces lo importante de la circuncisión cuando Cristo murió en la cruz fue ¿qué cosa? La circuncisión del corazón. Quitar lo malo del corazón. En otras palabras, mi hermano Armando, la circuncisión era una señal de pacto entre Dios y la persona. Amén. La circuncisión del corazón es la que Dios demanda, quiere de nosotros en este momento. Que sea una circuncisión de corazón de pacto, donde yo acepto esta relación bilateral con Jesús, con Dios. Y ahora soy circuncidada del corazón por mi amor al Señor. Por amor al Señor. Entonces, lo ideal es que el ideal es la circuncisión del corazón, tanto para judíos como para gentiles, para todo el ser humano. Lo ideal es que Cristo esté en el corazón, que transforme completamente el corazón. Miren lo que dice Hechos 15:1. ¿Cuál era el serio problema? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué cosa? No podéis ser salvos. Lo ideal era en el corazón. Lo ideal era aceptar a Cristo como su Salvador personal, porque Cristo vino a morir por cada uno de los seres humanos. Y ahora vino la idea, si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Entonces, ¿qué? Miren lo que dice Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo, el argumento del apóstol Pablo es claro: el corazón, Cristo en nuestra vida. Él ha muerto y nosotros tenemos que aceptarles. Y cuando se le presenta al rito de Moisés, si no están conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Él dice, cuidado. Ahí estaba el problema. Ahí está el problema. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay un problema como este? Que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a ¿qué? A esclavitud. ¿Por qué reducirnos a esclavitud? Porque estamos pensando que nosotros podemos de esta forma ganar la salvación. Por nuestros propios medios, por nuestras propias obras. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Me entiende? Ahí está ¿qué es lo que motiva mis acciones? ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué doy el diezmo? ¿Por qué ayudo a las otras personas? Si la motivación es otra, aparte de mi amor a Jesús, estoy viviendo en esclavitud, estoy en problemas, porque no es lo que Él quiere. De ahí que Él decía, Pablo lo dijo más adelante, sea su tema de conversación Jesucristo y este crucificado, y todo lo que usted haga salga de eso, simplemente de su amor hacia Jesús. ¿Y por qué Jesucristo?
¿Por qué Jesucristo? Solamente Jesucristo. Bueno, ¿Por qué? porque usted lo mencionó al inicio. Ajá. Jesús fue el único que vino a morir. No fue Pablo, no fue Pedro. Jesús fue el que vino a morir por nosotros. Es el único. Miren lo que dice Juan 8, 34, 36. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente libres. Amén. Que nadie venga a robarte la libertad. Compró nuestra redención. Él compró nuestra redención, Él compró nuestra libertad. Y si nosotros nos acercamos a Cristo y si Él está en nuestro corazón, entonces estamos, ¿qué cosa? Aceptando esa verdadera libertad. Miren lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Dónde entonces tenemos la verdadera libertad? En Jesucristo. Y con Jesucristo en nuestro corazón, ya no sirvamos más al pecado. Ya no sirvamos más al pecado. Luego miren lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Solamente Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el argumento del apóstol Pablo es ¿qué cosa? Cristo es tu Salvador. Y Él es el único que puede entregarte la salvación. Solo en Cristo hay salvación. Entonces había este problema. Enseñaban a los hombres, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dos perspectivas diferentes. Salvación por las obras o salvación por la fe. Entonces Pablo defiende, dice, no. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que Cristo murió por nosotros para salvarnos y nosotros tenemos que aceptar esto por fe. Gálatas 2:7, miren lo que dice. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Pero hay que predicar el evangelio. ¿Sí? ¿Y hay que predicar a quiénes? A todos, a todos. Y entonces Pablo dice lo siguiente: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, como diciendo, ok, tenemos dones. Yo puedo predicar a este pueblo y Pedro puede predicar a este pueblo. Y la forma de predicar es diferente, porque está enfocado a diferente tipo de personas. A diferente tipo de cultura, diferente tipo de personas. Entonces, cuando hay esa clase de predicación, como dijimos al comienzo, ¿hay o no hay problemas? Sí. ¿Por qué puede haber problema? ¿Por qué? Según el apóstol Pablo, ¿por qué puede haber problema? Cuando nosotros predicamos, cuando solo en Cristo hay salvación, pero hay predicadores para una cultura, otra cultura, ¿por qué puede haber problema? Miren Gálatas 1:10 lo que dice. Pues,
¿Busco ahora el favor de los hombres o de Dios? Cuando estoy predicando, ¿qué es lo que hago? ¿A quién quiero agradar? ¿A los hombres o a Dios? O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería ¿qué cosa? Siervo de Dios. ¿Puede o no puede haber problema? Claro que sí. ¿A quién buscamos agradar cuando nosotros predicamos? Cuando nosotros anunciamos el Evangelio de Cristo, solo en Cristo hay salvación. ¿A quién queremos agradar? ¿A los hombres o a Dios? Gálatas 2, 11 y 12 por eso dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué era de condenar de Pedro? La hipocresía. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es que hay problemas a veces. Y hay problemas, y problemas serios. ¿Por qué? Porque busco ahora agradar a los hombres o a Dios. La parte humana siempre a veces sale. Y entonces miren lo que sucede en Hechos 10, 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Especialmente de Pedro, este era un grave problema. ¿Por qué era un gran problema? Porque Hechos 10, 28 les dice: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios mismo le había dicho, todos son iguales. El asunto era bien difícil, porque aunque Dios ya le había dado una visión a Pedro, todavía él tenía problemas en esa dirección. ¿Y tenemos o no tenemos problemas? Es que la cultura a veces arrastra. Y a veces, mi hermano, no solamente es la cultura, a veces dentro de nuestra misma iglesia tenemos hermanos clase A, clase B, clase C, clase D. Y es triste ver eso. ¿Por qué? Porque el llamado es para todos, dice, todos por igual. Y es triste porque a veces queremos buscar el favor de todos, no queremos, yo no le digo nada al hermano porque no quiero que él se vaya a enojar conmigo. No, mejor yo no he visto nada, no he escuchado nada, no sé nada. Pero tenemos que en ese momento, yo creo, detenernos a pensar, realmente nosotros, el fondo del evangelio no es cuestionable. No es canjeable, no lo podemos cambiar. El verdadero evangelio, Cristo resucitado y mi Salvador personal, eso no cambia. Ahora, la forma exterior y cultural como me aproximo a las diferentes personas pueden variar, pero eso no va a cambiar el fondo del evangelio. La forma puede cambiar, el fondo nunca. ¿A quién queremos agradar? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Y miren lo que dice Gálatas 2:3. Y en su simulación, hablando de Pedro, participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cómo arrastra los problemas? ¿Cómo arrastran estos problemas? Pero entonces, ¿qué cosa? Miren lo que dice Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 3, 27 y 28, porque
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué? De Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? En Cristo Jesús. Que ya no haya más esos problemas. Dice, ¿por qué? Porque todos hemos sido bautizados solamente en ¿quién? En Cristo. Somos uno. Somos uno solamente con ¿quién? Con Cristo. Podemos tener, como mi hermana dice, algunas prácticas diferentes. Pero si tenemos no un solo estamos propósito. ligados a Cristo, si estamos ligados a Cristo, Él es la fuente de nuestra unión. Él es la fuente de nuestra unión. Miren lo que dice Colosenses 3, 9 al 11. No mintáis los unos a los otros. Por esto, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces la unión en Cristo es el todo en todos. ¿Por qué? La unidad del Evangelio, la unidad debe estar centrada en ¿quién? En Cristo. Debe estar centrada en Cristo. La idea es la unidad del Evangelio. Es importante que nosotros tengamos unidad. Podemos venir de diferentes culturas. Podemos venir. Ellos pueden ser cristianos de algún credo, de alguna tradición. Ellos pueden no ser cristianos, pero lo que nos une a todos, ¿quién es? Cristo. Cristo es lo que nos une a todos. ¿Por qué? Porque el ideal es la circuncisión del corazón y solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. La pregunta de Pablo era, ¿a quién vamos nosotros a honrar? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién vamos a agradar? ¿A los hombres o a Dios? Y esa es la pregunta que sobresale y que nos hace pensar para alcanzar nuestra unidad. ¿Con quién vamos a estar? ¿O a quién vamos a seguir? ¿A los hombres o a Dios? Si seguimos a Dios, ahí está la clave de nuestra unidad. Y ojalá, mis hermanos, que podamos mantenernos bajo esa consigna. Primero Cristo, porque todos vosotros sois unos en Cristo. ¿Por qué? Sino que Cristo es el todo y en todo. Ojalá que Dios nos ayude para tener esa unión en Cristo Jesús. No importa de dónde vengamos. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos. Amén.